Hubo un tiempo en que un solo imperio podía decidir el destino del mundo. Sus banderas ondeaban en continentes enteros, sus ejércitos parecían invencibles y su poder daba la impresión de ser eterno. Pero la historia guarda una verdad incómoda: ningún imperio, por más grande que haya sido, logró escapar a su propia caída. Algunos se derrumbaron por guerras devastadoras, otros por corrupción interna, crisis económicas o por negarse a adaptarse a un mundo que cambiaba demasiado rápido. Y en muchos casos, no fue un enemigo externo quien los destruyó, sino sus propias contradicciones. Hoy vamos a recorrer los imperios más grandes de la historia, descubrir cómo alcanzaron un poder casi absoluto y, sobre todo, cómo y por qué terminaron cayendo. Porque entender el final de los imperios es también entender las advertencias que la historia sigue repitiendo. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y dejarle un pulgar arriba a este video, esto me ayuda mucho a seguir creando contenido. Sin más preámbulos, comencemos. Imperio Británico, el dominio del mundo, sin gobernarlo directamente. En su punto máximo, a inicios del siglo XX, el Imperio Británico controlaba una cuarta parte de la superficie terrestre y dominaba los océanos. No era solo un imperio de conquista militar, sino uno de comercio, finanzas y control indirecto. Gran Bretaña entendió antes que nadie que el poder global no siempre se impone con ejércitos, sino con puertos, rutas marítimas, bancos y tratados. Su flota naval era imbatible. Sus colonias, India, Canadá, Australia, África, Medio Oriente, alimentaban la industria británica con materias primas mientras compraban productos manufacturados. Londres se convirtió en el corazón financiero del mundo. Pero el imperio era demasiado costoso de mantener. Las dos guerras mundiales agotaron su economía y demostraron que ya no podía sostener su hegemonía. Al mismo tiempo, el siglo XX despertó algo imparable: el nacionalismo anticolonial. India, la joya de la corona, marcó el inicio del fin. Uno a uno, los territorios exigieron independencia. El Imperio Británico no cayó en llamas, sino que se disolvió lentamente, aceptando que el mundo había cambiado. Imperio Mongol, la conquista más rápida y brutal de la historia. El Imperio Mongol es un caso único. En apenas unas décadas, pueblos nómadas de las estepas crearon el imperio contiguo más grande jamás visto, desde Corea hasta Europa del Este. Bajo Genghis Khan y sus sucesores, el ejército mongol combinó velocidad, disciplina, terror psicológico e inteligencia militar. No solo destruían ciudades, aprendían de cada cultura conquistada. Adoptaron ingenieros chinos, burócratas persas y comerciantes árabes. Aseguraron rutas comerciales, dando origen a la Pax Mongólica, que conectó Oriente y Occidente como nunca antes. Sin embargo, el imperio dependía demasiado de liderazgos fuertes. Tras la muerte de los grandes khanes, el territorio se fragmentó en kanatos rivales. Las disputas internas, la dificultad de gobernar regiones tan distintas y la asimilación cultural debilitaron la unidad. El imperio no fue derrotado por un enemigo externo, sino por su propio tamaño y división interna. Imperio Ruso, un gigante territorial construido sobre desigualdad. El Imperio Ruso se expandió durante siglos, conquistando Siberia, Asia Central y Europa del Este. Era uno de los imperios más extensos del mundo, pero también uno de los más desiguales. Mientras la aristocracia vivía con lujos europeos, millones de campesinos sobrevivían en condiciones casi feudales. El zar gobernaba como autócrata absoluto. Las reformas llegaban tarde y mal. Cuando Rusia entró en la Primera Guerra Mundial, su atraso industrial quedó expuesto: soldados mal equipados, hambre, inflación y derrotas constantes. El resultado fue una explosión social. En 1917, las protestas se transformaron en revolución. El ejército se desmoronó, el zar abdicó y el imperio colapsó desde dentro. El imperio ruso cayó no por falta de territorio, sino por incapacidad de adaptarse a la modernidad. Imperio Qing, el coloso asiático que se negó a cambiar. Durante siglos, China fue el centro económico y cultural de Asia. El imperio Qing gobernaba una población inmensa y un territorio colosal. Se veía a sí mismo como el reino del centro, autosuficiente y superior. Ese orgullo fue su mayor debilidad. Mientras Occidente se industrializaba, China rechazó el comercio moderno. Las guerras del opio demostraron lo vulnerable que era frente a potencias tecnológicamente superiores. Tratados humillantes, pérdida de territorios y crisis internas erosionaron la autoridad imperial. Rebeliones como la Taiping, una de las más sangrientas de la historia, devastaron el país.
Finalmente, en 1912, el sistema imperial colapsó. El imperio no cayó por falta de poder, sino por aferrarse al pasado. Imperio Español, el primer imperio verdaderamente global. El Imperio Español fue uno de los primeros en comprender que el poder no solo se medía en territorio, sino en alcance planetario. Desde el siglo XVI, España controló vastas regiones en América, Asia y Europa. Sus galeones conectaban continentes, transportando oro, plata y mercancías que financiaron su hegemonía durante más de un siglo. La conquista fue rápida y brutal, apoyada por la superioridad militar, alianzas con pueblos indígenas enemigos de los imperios locales y el uso estratégico de la religión como herramienta de control. América se convirtió en la columna vertebral del imperio, proporcionando recursos casi inagotables. Sin embargo, esa riqueza fue también su condena. España basó su poder en la extracción, no en la producción. El flujo constante de metales preciosos provocó inflación, corrupción y dependencia económica. Mientras otras potencias invertían en industria y tecnología, España gastaba sus recursos en guerras europeas interminables. Cuando las colonias americanas comenzaron a exigir autonomía, el imperio ya estaba agotado. Las guerras de independencia no fueron el inicio del colapso, sino la consecuencia de siglos de mala administración. El imperio español no cayó de golpe, se desangró lentamente hasta perder su lugar como potencia mundial. Imperio francés, ambición imperial en un mundo que cambiaba. Francia construyó su imperio en dos grandes etapas. La primera, bajo Napoleón, buscó dominar Europa mediante la fuerza militar. La segunda, más silenciosa, extendió su control por África, Asia y el Caribe, creando uno de los mayores imperios coloniales del siglo XIX. A diferencia de otros imperios, Francia apostó por la asimilación cultural, imponiendo su lengua, leyes y valores. París se veía a sí misma como portadora de la civilización moderna. Sin embargo, esa visión chocó con realidades locales que jamás aceptaron completamente el dominio extranjero. Las guerras mundiales devastaron a Francia económica y demográficamente. Mantener colonias se volvió insostenible. Conflictos como Indochina y Argelia demostraron que el poder militar ya no bastaba para retener imperios. Francia perdió sus territorios, pero logró conservar algo fundamental: influencia cultural, diplomática y política. Su imperio cayó, pero su voz en el mundo sobrevivió. Imperio Otomano, 6 siglos sosteniendo el equilibrio entre Oriente y Occidente. El Imperio Otomano fue durante siglos una de las mayores potencias del mundo. Controlaba rutas comerciales vitales, ciudades estratégicas y territorios que conectaban Europa, Asia y África. Constantinopla era el corazón de su poder. Su fortaleza residía en un sistema administrativo flexible y una tolerancia religiosa poco común para su época. Sin embargo, con el paso del tiempo, el imperio se volvió lento, burocrático y corrupto. Mientras Europa avanzaba en ciencia y tecnología, los otomanos se quedaron atrás. El siglo XIX marcó su decadencia. Rebeliones internas, presión de potencias europeas y el surgimiento del nacionalismo desgarraron su estructura. Europa comenzó a llamarlo el enfermo de Europa. La Primera Guerra Mundial fue el golpe final. Derrotado y dividido, el imperio desapareció, dejando tras de sí un mapa lleno de conflictos que aún hoy persisten. Imperio Romano, el modelo eterno, que no supo detener su desgaste. Roma no solo conquistó territorios, construyó un sistema. Carreteras, leyes, ejércitos profesionales y una administración que permitió gobernar durante siglos uno de los imperios más influyentes de la historia. Pero el mismo tamaño que le dio poder se convirtió en su mayor debilidad. Defender fronteras interminables agotó recursos. La corrupción interna, las luchas políticas y las crisis económicas debilitaron la autoridad central. Las invasiones bárbaras no fueron la causa principal, sino el síntoma de un imperio ya debilitado. En el año 476, Roma cayó en Occidente, aunque su espíritu sobrevivió 1000 años más en Oriente como el Imperio Bizantino. Roma no colapsó por una derrota decisiva, sino por un desgaste prolongado e irreversible. Imperio Alemán, un ascenso fulminante y una caída inmediata. El Imperio Alemán nació tarde, pero creció con una velocidad impresionante. Tras su unificación en 1871, se convirtió en una potencia industrial, científica y militar. Su ejército era temido, su economía pujante y su ambición, inmensa. Sin embargo, esa ambición superó su capacidad política. Alemania buscó su lugar bajo el sol mediante una política agresiva que culminó en la Primera Guerra Mundial. La derrota fue devastadora. Hambre, inflación, caos social y humillación internacional destruyeron la legitimidad del régimen imperial. En cuestión de años, el Kaiser abdicó y el imperio desapareció.
El imperio alemán demuestra que crecer rápido no significa estar preparado para resistir la caída. Imperio austrohúngaro, un imperio sostenido por el silencio. El imperio austrohúngaro era una construcción frágil. Decenas de pueblos distintos, alemanes, húngaros, checos, croatas, eslovacos, convivían bajo una sola corona. La estabilidad dependía del equilibrio político y del control central. Ese equilibrio se rompió cuando el nacionalismo comenzó a despertar. Cada pueblo quería su propio estado. La burocracia imperial fue incapaz de adaptarse a estas demandas. La Primera Guerra Mundial terminó de destruir lo que quedaba de cohesión. Tras la derrota, el imperio se fragmentó en múltiples países. El imperio austrohúngaro no fue derrotado solo por la guerra, sino por la imposibilidad de mantener unidas tantas identidades bajo un mismo poder. Imperio persa aqueménida, el primer imperio que entendió cómo gobernar el mundo. El imperio persa aqueménida no solo fue enorme, fue revolucionario. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande y más tarde Darío I, Persia se extendió desde el Valle del Indo hasta el Mediterráneo, gobernando pueblos, lenguas y religiones completamente distintas. A diferencia de otros imperios basados únicamente en el terror, los persas comprendieron que la estabilidad se lograba con organización, tolerancia y administración eficiente. Dividieron su territorio en satrapías, cada una gobernada por funcionarios locales supervisados por el poder central. Crearon carreteras imperiales, un sistema postal y una economía integrada. Permitieron a los pueblos conquistados conservar sus creencias y tradiciones, siempre que reconocieran la autoridad del gran rey. Sin embargo, esa misma magnitud los volvió vulnerables. Cuando Alejandro Magno inició su campaña, Persia no colapsó por rebelión interna, sino por rigidez estructural. Su enorme maquinaria administrativa no pudo reaccionar con la velocidad de un ejército pequeño, móvil y altamente disciplinado. El imperio persa no cayó por decadencia, sino porque el mundo había cambiado la forma de hacer la guerra. Imperio macedonio, el imperio que nació de un solo genio. El imperio macedonio fue una anomalía histórica. En apenas 13 años, Alejandro Magno conquistó uno de los territorios más vastos jamás vistos, desde Grecia hasta la India. Nunca antes un solo hombre había transformado tan radicalmente el mapa del mundo conocido. Alejandro no solo vencía ejércitos, destruía mitos de invencibilidad. Derrotó a Persia, tomó Egipto y fundó ciudades que se convirtieron en centros culturales. Su ambición no era solo dominar, sino fusionar culturas, creando un mundo helenístico que sobrevivió siglos después de su muerte. Pero el imperio estaba construido sobre un pilar frágil, él mismo. Cuando Alejandro murió sin dejar un heredero claro, sus generales se enfrentaron entre sí. El territorio fue dividido en reinos rivales. El imperio macedonio demuestra que un imperio puede conquistarse rápido, pero gobernarse lentamente, y Alejandro no tuvo tiempo para eso. Imperio Han, la estructura que convirtió a China en civilización eterna. El imperio Han no fue solo grande en extensión, sino fundamental en influencia histórica. Durante su dominio, China consolidó una identidad política, cultural y administrativa que perdura hasta hoy. Expandió fronteras, protegió la ruta de la seda y fortaleció un sistema estatal basado en funcionarios, leyes y meritocracia. Bajo los Han, el comercio floreció, la tecnología avanzó y el Estado se volvió más fuerte que nunca. Sin embargo, ese poder dependía de un delicado equilibrio entre emperador, aristocracia y pueblo. Con el tiempo, la corrupción, las luchas internas en la corte y rebeliones campesinas masivas como la de los turbantes amarillos desgarraron el sistema. El imperio se fragmentó y entró en una larga era de división. El imperio Han cayó cuando la estabilidad institucional ya no pudo contener la presión social. Imperio Inca, el dominio absoluto de los Andes. El imperio Inca fue el más grande de América precolombina. Sin escritura alfabética, sin moneda y sin animales de carga pesados, gobernó millones de personas a lo largo de los Andes mediante una administración sorprendentemente eficiente. Su poder se basaba en la centralización absoluta, una red de caminos impresionante y una economía de redistribución. Todo pertenecía al Estado, y el Estado garantizaba orden y subsistencia. Pero esa centralización fue su mayor debilidad. Cuando el emperador murió y estalló una guerra civil, el imperio quedó fracturado. En ese momento crítico llegaron los españoles, acompañados de enfermedades desconocidas que devastaron a la población. El imperio inca no fue derrotado solo por espadas, sino por una combinación letal de división interna y choque biológico. Imperio azteca, el poder construido sobre el miedo y el sacrificio. El imperio azteca dominó gran parte de Mesoamérica en pocas décadas.
Desde Tenochtitlán, una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, controlaban territorios mediante tributos, alianzas forzadas y una demostración constante de poder militar y religioso. Su sistema no buscaba integrar a los pueblos conquistados, sino someterlos. El sacrificio humano no era solo un ritual religioso, sino una herramienta política, un mensaje claro de dominación. Esa estrategia creó enemigos por todas partes. Cuando Hernán Cortés llegó, no derrotó al imperio solo con armas, sino con alianzas indígenas contra los aztecas. A esto se sumaron enfermedades como la viruela, que destruyeron la estructura social. El imperio azteca cayó porque gobernó mediante el temor, y cuando ese temor desapareció, nadie quiso defenderlo. Califato Omeya, el imperio que se expandió más rápido que su cohesión. En menos de un siglo, el califato Omeya se extendió desde la península ibérica hasta el Valle del Indo. Fue una expansión sin precedentes, impulsada por la fe, la disciplina militar y el vacío de poder dejado por imperios debilitados. Sin embargo, el crecimiento fue tan rápido que la integración social nunca se completó. El poder quedó concentrado en una élite árabe, generando resentimiento entre musulmanes no árabes y poblaciones conquistadas. Las tensiones internas desembocaron en rebeliones que culminaron con la caída de la dinastía y el ascenso de los abasíes. El califato omeya demuestra que expandirse rápido no garantiza estabilidad duradera. La historia de los grandes imperios nos deja una lección que se repite una y otra vez: ningún poder es eterno. No importa cuán vastos fueron sus territorios, cuán temidos sus ejércitos o cuán inmensas sus riquezas. Todos, sin excepción, terminaron enfrentándose a sus propios límites. Algunos cayeron por guerras que no pudieron ganar, otros por corrupción, desigualdad, mala administración o por negarse a cambiar cuando el mundo lo exigía. En muchos casos, el golpe final no vino desde fuera, sino desde dentro: el exceso de poder, la ambición desmedida y la incapacidad de adaptarse. Estos imperios no desaparecieron sin dejar huella. Sus ideas, fronteras, conflictos y legados siguen influyendo en nuestro presente. Entender cómo cayeron no es solo mirar al pasado, sino reconocer las advertencias que la historia nos deja sobre el poder, el control y la fragilidad de toda civilización. Porque si algo nos enseña la historia, es que todo imperio que se cree invencible ya ha comenzado a caer. Si quieres conocer más detalles como este, recuerda suscribirte al canal, y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarme en los comentarios qué te pareció el tema de hoy. Nos vemos pronto en un siguiente video y nunca olvides que el conocimiento es poder.